tardes. Hoy podríamos empezar el programa diciendo esto es la leche. Dicho así, la verdad es que queda muy poco serio, pero si tenemos en cuenta lo que les pasa a los ganaderos, ahí los tienen, no es para menos. Dignidad y respeto para el sector. Ese era el lema que escuchábamos esta semana en la protesta de los ganaderos de vacuno de leche de toda Castilla y León, que venían a manifestarse aquí a la provincia de Zamora. Y es que están hartos de vender a pérdidas, así que no es de extrañar que pidan precios justos para la leche ya, porque nos contaban que trabajando incluso se están arruinando. Y la explicación es bien sencilla: las cuentas no salen cuando los costes de producción no los cubre la industria que compra su producto. Es esta la que manda y le exigen al gobierno una solución o amenazan con que recrudecerán todas esas movilizaciones. No es lógico, nos dicen, que por el precio de un café se puedan comprar hasta 2 litros de leche en un súper, ni que 1 litro de agua pueda llegar a valer más que 1 de leche, con lo que cuesta producirlo, porque el ganado también come y tiene otras muchas necesidades. Porque vivir en el mundo rural, que era, nos decían, el sueño que tienen muchos de ellos desde niños, pues puede estar frustrado. Así lo expresaban y claro, nos piden a los consumidores que también hagamos algo, que por ejemplo tomemos leche de industrias españolas para que esto no sea su ruina y por extensión la de todos nosotros, porque si desaparecen las explotaciones agroganaderas, pues peligra el relevo generacional en el campo, en los núcleos rurales, y en esta España vaciada que luego se pretende repoblar con planes espectaculares hechos desde despachos de ministerios que están pero en grandes ciudades, pues ahí lo dejo. De justicia también es que se cubran las necesidades sanitarias. Y si tanto hemos hablado de la sanidad rural, esta semana conocíamos la buena noticia de que por fin van a concluir las obras, en este caso en Zamora Capital, del Centro de Salud Parada del Molino. Estará a pleno rendimiento a eso de mediados de 2022 y nos cuentan que va a ser como un mini hospital para el barrio de San José Obrero. Que así sea, que parece que nos lo traen los Reyes Magos, que parece que este año sí van a volver a recordar las calles en la tradicional cabalgata, siempre que la situación sanitaria de la pandemia pues siga como hasta ahora y no se nos complique. Y justo ha sido también un reconocimiento grande a los artistas zamoranos. Casi 60 autores de varias generaciones, ahí los tienes, participan en una misma exposición en la Iglesia de la Encarnación. No ha sido ninguna institución la capaz de realizar tal hazaña. De hecho, no estaban en esa presentación ni el presidente de la Diputación ni el alcalde, ellos se lo perdieron. Ni tan siquiera la idea es de una institución, sino de una pequeña asociación que solo lleva 2 años de vida, Azaica, que lucha contra el cáncer. O sea, que encima esa exposición es benéfica, una iniciativa pues con mayúsculas. Las obras se convertirán en donaciones porque los artistas generosos han concedido esos trabajos para poder recaudar contra el ogro del cáncer que de alguna manera nos toca a todos. Varias generaciones de artistas, los más mayores, ahí los veíamos posando, y los más jóvenes en una foto que desde luego ya queda para la historia. Así que es un reconocimiento que desde aquí consideramos que es de justicia. Así que vamos a seguir con ella, porque hemos quedado hoy en punto de encuentro con el presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Jesús Pérez Serna, se jubila. A la vuelta hablamos con él. Pues estamos, como anunciaba antes del inicio de este tiempo de entrevista, con Jesús Pérez Serna, que es el presidente de la Audiencia Provincial aquí en Zamora. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes por acompañarnos en esta entrevista que decíamos antes de arrancar, decía él, la última entrevista, yo decía, en activo porque Jesús Pérez Serna se va a jubilar dentro de muy poquito. Él es el presidente de la Audiencia Provincial de Zamora desde que el Consejo General del Poder Judicial le nombrara allá por el año 2014, en el mes de abril. Son muchos años de experiencia, más de 35, ingresó en la carrera judicial en 1986 y uno de sus primeros destinos fue allá en su tierra, en Burgos, una localidad en Villarcayo, y Burgos es su tierra natal. Es magistrado desde finales de los años 80 y pasó a desempeñar sus funciones judiciales en los juzgados de Zamora, también pasó por Salamanca.
Lleva casi 36 años ejerciendo y, como decía antes, pues bueno, se va a jubilar en diciembre. Así que hemos querido invitarle hoy a esta entrevista para hacer un poquito de balance y tomarle el pulso a cómo ha ido la justicia en todo este tiempo. No sé si podemos decir, como la canción, cómo hemos cambiado, Jesús. Sí, evidentemente algo hemos cambiado. Los años pasan rápidos, pero también ha habido cambios. Cambios que reseñar, desde luego. Decía yo que en 2014, y tenemos por ahí unas imágenes que hemos buscado en nuestros archivos preparadas, en 2014 tomaba posesión como presidente de la Audiencia Provincial. Ahí está, hemos buscado. Comentábamos también antes de arrancar que prontito se pasan, ¿no? Se pasan muy rápidamente. La vida es rápida. ¿Qué sentía cuando tomaba posesión ahí en la sala de la Audiencia Provincial? Sentía satisfacción, sentía también la responsabilidad que asumía y, sobre todo, sentía una tranquilidad enorme ante el deber cumplido. O sea que ya empezaba con buen pie, por lo menos con esas sensaciones. ¿Ha habido algo que le haya sorprendido muchísimo en este tiempo de ejercicio? No, la verdad que el cargo de presidente lo he llevado con mucha tranquilidad. Ha habido momentos mejores, momentos peores, pero bueno, el tono ha sido positivo, digamos. De cuando empezó a ahora se han multiplicado los juzgados. No sé si eso obedece también a que hay más delitos o a que se ha implementado el servicio de cara a la ciudadanía. Es una pregunta que siempre me formulan. Efectivamente, cuando yo llegué aquí procedente de Villarcayo, había 4 juzgados, 2 de distrito, que mucha gente no sabe ni lo que eran, y 2 de primera instancia de instrucción. Ahora hay 11 juzgados en la ciudad, más los de la provincia, que más o menos permanecen estables. La realidad no es que se haya incrementado el número de delitos. Más que incrementarse el número de delitos, se ha aumentado el interés de los ciudadanos por la defensa de sus derechos. Es decir, delitos en cuanto tal no han crecido exponencialmente. Sí ha crecido el ámbito civil, el ámbito contencioso, el ámbito social, porque la gente demanda más en defensa de sus intereses y de sus derechos. Yo tengo un recuerdo, se lo comentaba antes, al inicio también de mi carrera profesional, el ir a los juzgados, a la audiencia, a los despachos, el conocer por dentro ese mundo desde el mío, que era el de periodismo, y me llamaba muchísimo la atención que estaban ustedes casi enterrados, literalmente, entre montañas de folios, de legajos, y legajos que contenían bueno, pues los detalles de las causas. Me parecía una imagen un poco anacrónica para un servicio tan importante como es el de la justicia en este país. Estaban un poco atrasados. No sé si ha cambiado mucho eso también. Estaban atrasados y estamos atrasados en relación con otro tipo de instituciones. La verdad que la justicia yo creo que ha sido siempre el convidado pobre de los servicios públicos. Máxime cuando se trata, sobre todo hay que tener en cuenta que la justicia se trata de un servicio esencial. Sin embargo, no hemos sido bien tratados. El tema de los legajos, pues sí, la verdad es que había pocos juzgados, pocos órganos judiciales, mucho trabajo y además era una forma de trabajar en la que el procedimiento era fundamentalmente escrito y ello conllevaba que se adjuntara documentación, que se adjuntaran pruebas, todas ellas por escrito, que contribuían al grosor y a la amplitud de los procedimientos y de los procesos. Jesús, la pandemia nos ha movido y nos ha cambiado de alguna manera a todos y a la justicia también en buena medida. Precisamente los nuevos sistemas, el sistema telemático también en la justicia ha llegado, no sé si para quedarse y para avanzar mucho desde el mundo del legajo del que estábamos haciendo. Sí, ya antes de la pandemia ya se había iniciado un procedimiento de transformación
con la misma idea que se llevaba en otros ámbitos de la sociedad. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar y sobre todo habituar a la gente a una forma de hacer a través de medios telemáticos, medios digitales, que efectivamente tienen sus puntos positivos, aunque también en la materia nuestra tienen algún punto negativo. Pero en términos generales sí, ha contribuido a un mejor funcionamiento, un mayor acercamiento y una mayor fluidez y agilidad. Sin embargo, lo telemático a distancia le quita un poco la esencia a lo judicial, el celebrar le quita lo que decimos nosotros, el tacto. De hecho, en los procedimientos penales con una pena superior a unos años se deben celebrar presencialmente. Es decir, por ejemplo, los juicios de sala que celebra la Audiencia Provincial sobre causas ya de consideración se deben hacer presencialmente. El resto de procedimientos pues, se ha cedido a la celebración telemática en función de la idea de agilizar y de garantizar mejor. Efectivamente, el tema de la presencialidad, para mí, personalmente, le da mayores garantías al tema. Hay que mirar a los ojos a la gente, entonces, también los jueces. No, y hay que ver los gestos, hay que ver la forma de expresarse, en fin, hay que verlo todo. ¿Ha habido mucho tapón a cuenta de la pandemia? ¿Se ha paralizado en exceso la justicia en Zamora? Debemos distinguir ámbitos. En el ámbito penal no ha habido tapón. El ámbito penal ha seguido funcionando con más o menos problemas, pero ha seguido funcionando. Lo que era el juzgado de guardia, la celebración de juicios, todo eso ha seguido, ya digo, en el ámbito penal. En el ámbito civil sí ha habido un cierto tapón que se está a estas fechas ya superando, y en el ámbito social también ha habido un cierto tapón, al igual que en el ámbito contencioso administrativo, que en una provincia como Zamora, de no muy alta litigiosidad, se está logrando superar ya. ¿Y hay delitos que se han dejado de cometer durante estos meses? Sí, o sea, ¿se ha notado a nivel jurídico? Sí. Los delitos de hurto contra el patrimonio han bajado. Claro, hemos estado todos en casa, ¿no? Ha habido menos amigos de lo ajeno. El confinamiento ha tenido sus efectos. Y a lo largo de toda la carrera habrá habido, me imagino, causas bueno, pues de mayor calado o complejidad, no sé, que le hayan a usted marcado de alguna manera. ¿Recuerda algo en especial que se lleva ya? Recordar se recuerdan muchas anécdotas y muchos procedimientos. Yo cuando vine a Zamora en febrero de 1988, que tomé posesión del juzgado de distrito, a los pocos meses hubo un procedimiento de violencia de género, que entonces no se conocía como tal, que afectó a un diputado del PSOE. Para mí fue un caso complicado porque tuve que pedir, en principio me lo derivé al Supremo, el Supremo me lo derivó porque se consideraba una falta que hoy en día es un delito de violencia de género. Ese fue un caso bastante sonado y del que la prensa también se hizo eco en aquellos años. Posteriormente, yo siempre he tenido en mente el caso de Montelarreina, que es un caso que consistió en la desaparición de un soldado que estaba haciendo prácticas en Montelarreina, y fue también un caso novedoso y de mucho interés a nivel de prensa y a nivel de opinión pública. Posteriormente, pues sí, ha habido casos, ha habido el del puente de Manzanal, ha habido ciertos asuntos penales como el de los huertos solares, en fin, siempre ha habido casos que reseñar y casos complicados de solucionar y que exigían mucho trabajo. De especial trascendencia, está claro. Precisamente la violencia de género a la que ha hecho referencia, yo creo que es una de las cuestiones que más ha variado también en la justicia y en general en la sociedad. Parece que antes era algo que quedaba en el ámbito doméstico y ahora, bueno, pues ya se tiene claro lo que es, hasta el punto de que hay juzgados para la violencia de género. ¿En eso la sociedad y la justicia han ido paralelas? ¿Se ha avanzado? Sí, han ido paralelas, aunque la sociedad siempre ha ido por delante. Pero la justicia en el tema de violencia de género
ha logrado amoldarse y creo que está dando respuesta, y respuesta positiva y suficiente a los casos de violencia de género. Ha habido una discriminación positiva con relación a las mujeres. Esta discriminación positiva ha calado y la gente, los ciudadanos, hacen gala de ello, denunciando en todo momento aquellos casos, no solo flagrantes, sino aquellos casos que antes se consideraban normales como una simple falta de lesiones o de daños. Parece que también se camina por ahí, y en el caso de las mujeres, con el tema de las agresiones sexuales. Suelen ser casos que además aparecen ya en las primeras páginas de los medios de comunicación y van muy parejas también con una repercusión social y con un revulsivo social, ¿no? Se sale a la calle, se exponen determinados casos, me estoy acordando del de La Manada, por ejemplo, que yo creo que a lo mejor ha marcado un poco a nivel judicial también esa sentencia, un antes y un después. Se miran de otra forma y, sobre todo, hay muchas más denuncias. ¿Han notado que ese tipo de delitos sí llegan a los juzgados con mayor asiduidad que hace unos años cuando usted empezara la carrera? Sí, empezando por lo último, es claro que llegan muchísimas más denuncias, que actualmente se están juzgando muchísimos más delitos por violencia sexual, y ello es como resultado de una concienciación en la sociedad que ha venido parejo al tema de la violencia, pero la violencia sexual ya existía de antes. Lo que ha ocurrido es que ahora la gente lo aborda y lo denuncia como debe ser, entiendo, con mayor frecuencia. Y con mayor inmediatez. Es importante también que la justicia la inmediatez de la denuncia y la rapidez de la justicia en actuar. La inmediatez es fundamental en este tipo de delitos. Siempre se ha dicho que las 24 horas en todo tipo de delitos son fundamentales. En este tipo de delitos, aún más. En 24 horas se pueden tomar muestras, se puede examinar por el médico forense, se pueden hacer las diligencias más innecesarias en el momento. Es decir, la rapidez siempre ha sido fundamental, pero en estos casos todavía más. Y luego es importante también la rapidez en la justicia, ¿no? Dicen que si la justicia es lenta ya no es tanta justicia, ¿no? ¿En eso también hemos avanzado? Hemos avanzado, pero todavía estamos en unos parámetros, sobre todo hay determinados casos que se quedan muy atrás, sin una explicación clara. Es decir, la instrucción se dilata, sin saber cómo ni por qué, pero se dilata, y eso es un error, y un fallo que estamos siempre intentando corregir. Es decir, nuestra idea y nuestra pretensión es que entre los hechos y el enjuiciamiento haya siempre el mínimo tiempo posible. Hablamos de... Pero bueno, es un tema que depende de los medios, porque si hay muchos casos que atender y poca gente, está claro que la tardanza va a ser mayor que si hay más órganos judiciales y más medios. Volvíamos a lo de los medios de antes, lo de la hermana pobre, ¿no? A la hora de dotarla de medios, quizás las instituciones y los gobiernos deberían ser más sensibles, ¿no? en ese asunto. Sí, tendrían que ser sumamente sensibles, porque ya he dicho antes que la justicia es un derecho esencial de todo ciudadano, y un país en el que la justicia no funciona adolece de muchos defectos y de muchas carencias. Hay veces, sin embargo, que no se entiende, o en la calle no se entienden determinadas decisiones judiciales, y hablábamos de casos graves, de casos importantes. En Zamora ha habido uno que marcó y nos marcó, yo creo, a unas generaciones determinadas. Estoy pensando en el caso del Quintas. No se entendió cuando, sin llegar a cumplirse la pena completa, salió a la calle, se volvió a delinquir. Ese tipo de casos no deberían de tener una mayor sensibilidad por parte del entorno judicial. Sí, está claro que... ¿Ha habido fallos en ese tipo de causas? Se tiene. El Quintas cumplió la primera pena con arreglo al Código Penal vigente en aquel momento. Sí. Es decir, a él se le impuso una pena, tuvo un tiempo de redención de pena por el trabajo y salió en su momento. Digamos que era lo que en principio el Código Penal de entonces estipulaba. Cuando cometió la segunda acción
nada más salir Nada va a salir. de la cárcel de la primera, se le condenó y ha cumplido toda la pena. Lo que pasa es que la sociedad se alarma ante la existencia. Hemos tenido un ejemplo ahora con el niño de Logroño y el autor de ese crimen, que hay gente que la cárcel no la regenera y que hay que tomar otro tipo de medidas. Ahí es donde habría que incidir, básicamente. Es decir, por un lado, cumplimiento de la pena, pero por otro lado, ¿qué se hace con esa gente cuando ha cumplido su pena y sabemos positivamente que la posibilidad de reincidencia está ahí y de hecho va a ocurrir? Vigilancia policial, por ejemplo, especial en ese tipo de casos, a lo mejor tan graves. Sí, sería una posibilidad, pero una posibilidad que exige una reforma legal. Es decir, si no hay medios legales, tampoco se puede poner una vigilancia sobre una persona porque sí o porque pensemos que lo que ha hecho lo va a volver a repetir. Ha citado el caso del niño de Logroño. Hay también juzgado de menores, es otro de los, yo creo, de los avances de la justicia en los últimos años, el tener especial sensibilidad con los casos que afectan a los más pequeños. Hay juzgado de menores, muchas veces no hay, afortunadamente, muchos casos como para que se mantengan abiertos. ¿Planea un poco la posibilidad de que los juzgados de menores desaparezcan en algunas plazas como la nuestra o no? Los juzgados de menores gozan de buena salud. Lo que se ha discutido es la procedencia de mantener un magistrado exclusivo en determinados juzgados de menores, o también se ha pensado en la agrupación de determinados juzgados para su servicio por un solo magistrado. Pensemos en el juzgado de Zamora, que tiene un trabajo, digamos, comparado con otros juzgados y con otras provincias, bastante escaso, como puede ser Soria, como puede ser Ávila, como puede ser Segón. Entonces, la viabilidad de los juzgados de menores es clara, la jurisdicción de menores es necesaria y debe existir un juzgado de menores como tal. La discusión puede girar en torno a si es servido por un juzgado por un juez o varios juzgados por un solo juez en función del volumen de trabajo que tenga cada uno. Muchas veces las decisiones en el ámbito de la justicia, bueno, pues vienen tomadas o mediatizadas por la capacidad institucional o el dotar a los juzgados o al estamento judicial de más o menos medios, lo decíamos antes. Pero ¿lo institucional o lo político también muchas veces influye en lo judicial? ¿Hay una judicialización de la política o una politización de la justicia? ¿Usted qué opina? Yo opino, de puertas para adentro, desde luego que no. La politización viene más de fuera que de dentro. Nosotros en el fallo y en el enjuiciamiento de los casos actuamos siempre con igual y con criterios técnicos, jurídicos, que son para los que nos hemos preparado y para los que nos han encomendado el trabajo. La judicialización muchas veces, o la politización, yo entiendo que viene de fuera, de los medios de comunicación, de la sociedad, que le da un caso determinada relevancia, pero el tratamiento que se le da desde dentro, ya digo, es técnico y nada más. O sea, hay más ruido que otra cosa, Exacto. ¿no? ¿Y presiones? ¿Llegan presiones a los juzgados de algún tipo? ¿O se ha sentido alguna vez, no sé si presionado, pero bueno, un poquito... Presionado en cuanto tal, aquí tengo que hablar personalmente, Sí. Desde luego que no. Siempre ha habido casos que, como los que he citado anteriormente, o determinados casos que te sientes como más responsabilizado, pero nada más, desde luego presión no. Yo en todo momento he puesto aquellas resoluciones que creía que debía poner con arreglo a los criterios técnicos que antes he señalado. ¿Y se ha arrepentido alguna vez? ¿Hay alguna vez que haya dormido mal? No sé si ha acertado, claro, a lo mejor en otras profesiones el acertar o no tiene menos consecuencias, ¿no? En lo judicial hay veces que ustedes irán para casa un poco valorando eso, ¿no? Esa duda siempre asalta. Es una duda que tenemos que combatir. La duda siempre está porque somos humanos y en la naturaleza humana está el cometer fallos. Entonces esa duda la abordamos, también hablo personalmente, desde el punto de vista de entrega y de estudio concienzudo de los asuntos. Es decir, si tú un asunto
lo miras por encima, las posibilidades de errar son mayores que si lo estudias a fondo. Muchas veces dices que tarda en dictar una resolución, es que hay que estudiarla en toda su naturaleza, en toda su complejidad, precisamente para evitar ese tema que estamos diciendo, el fallar o el equivocarnos, por decirlo de alguna forma. Que es humano, y usted decía antes, Sí, los jueces también somos humanos, lógicamente, con sus principios y sus convicciones. ¿Esas se dejan fuera de la sala o siguen puestas encima de la toga? Las convicciones nos acompañan siempre. Nosotros nos movemos por criterios técnicos, pero tenemos nuestras convicciones. Eso está claro y el que diga lo contrario, pues miente. Pero la influencia que muchas veces se les quiere conceder no está. Nosotros procuramos, tenemos nuestras propias convicciones, cada uno venimos de un lado, cada uno pensamos de una forma, pero nosotros procuramos fallar con arreglo a criterios técnicos. Y abundando en lo que decíamos antes de las equivocaciones, el sistema ofrece medios para corregirlas, ¿no? si se puede, a través de los recursos. Es decir, un asunto lo puede ver un juez, a continuación lo puede ver un tribunal y en muchas circunstancias, en muchos casos, un tercer tribunal o una instancia como puede ser incluso el Tribunal Constitucional. Decía yo al inicio que está cercana a la jubilación. Durante todos estos años al frente de la Audiencia Provincial, ¿qué destacaría, de qué se siente más orgulloso de que se haya implementado en el sistema judicial en Zamora y qué retos a lo mejor se le van a quedar ahí encima de la mesa del despacho? Bueno, dentro de lo que es la Administración de Justicia, yo como presidente, de lo que más satisfecho me siento es de que he contribuido a un funcionamiento normal, digamos, ágil y en términos de tiempo bastante eficientes, es decir, un funcionamiento diario muy aceptable. Evidentemente no es una cosa que se pueda achacar a mí solo. Tengo unos compañeros extraordinarios que me han ayudado mucho y los funcionarios y jueces, secretarios, letrados ahora y Ministerio Fiscal han contribuido a ello. Es decir, esto no es una cosa que corresponda a uno solo. Esto es un equipo, la justicia funciona como un todo y en Zamora hemos logrado que haya cierta, digamos, cierta camaradería entre todos y un funcionamiento muy positivo. No quería decirlo tanto, pero lo tengo que decir. Muy bien. ¿Va a echar de menos, trabajan ustedes tras una fachada arquitectónica y monumental estupenda en Zamora, como es la del Palacio de los Momos? ¿Va a echar de menos un poco su faceta, ahí está, la fachada de los Momos, el Palacio de Justicia? Desde luego sí, me despacho, la ventana ahí, de la izquierda es... ¿Va a echar de menos un poco el ir ahí a Sant Torquato? Hombre, ¿cómo no lo voy a echar de menos? Al principio lo echaré mucho de menos, el levantarme todos los días y llegarme hasta la audiencia, pero la vida es así, es ley de vida y hay que dejar paso a otros y nada más. En su discurso de toma de posesión tuvo usted unas palabras de reconocimiento a su predecesor en el cargo, que era Luis Brualla, del que afirmó que su saber estar, su solvencia profesional y su forma de afrontar el día a día es de todo punto destacable e imitable. Desde luego, y en lo personal también suscribo esas palabras para Luis Brualla, desde luego. ¿Cómo le gustaría que le recordara a usted su sucesor? Pues como una persona que intentó cumplir con su deber, que unas veces lo consiguió y otras, pero que siempre tuvo un empeño en mejorar la administración de justicia en la provincia de Zamora. Yo me quiero ir con tranquilidad, me quiero ir sereno, tranquilo y con la conciencia del deber cumplido. Muy bien, pues esperemos que así sea y que disfrute ahora de esta nueva etapa de su vida. Seguro que algún viaje se hará, que sé que es aficionado usted a los viajes, ¿no? Sí, efectivamente me gusta viajar. Aprovechará para hacer otras cosas entonces. Lo que no he podido hacer hasta ahora. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Jesús Pérez Serna. Muchas gracias a vosotros. Presidente de la Audiencia Provincial. Y aquí estoy para lo que
Muy bien, queráis. muy bien. Seguiremos consultándole. Seguro que nos Muchas hace falta gracias. siempre a los periodistas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, a Jesús, y a ustedes también por haber estado, como siempre, ahí con nosotros. Gracias.